Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión, el Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, COMEI, y el portal Hidráulica Fácil se unen para presentar el segundo video de tutoriales y más. En este caso, hablaremos sobre la clasificación de los sistemas de aplicación del riego. La primera parte será comentada por su servidor, Waldo Ojeda Bustamante, y la segunda por el maestro Sergio Iván Jiménez de el portal Hidráulica Fácil. Bueno, como en nuestro primer video terminamos los grandes tipos de sistemas de aplicación del riego, ya vimos cuando hablamos de sistemas de riego, en general nos referimos al sistema de aplicación del riego. En general, podemos hablar que pueden dividirse en dos grandes grupos, los presurizados o no presurizados. Y los no presurizados generalmente serían los sistemas de riego por gravedad o superficiales, y los subsuperficiales en todo caso serían por subirrigación. Vamos a ver, es una clasificación. En este video estamos hablando sobre la clasificación de los principales sistemas de riego. Y vimos que los presurizados requieren presión para operar en su punto de emisión. Estamos hablando de aspersiones fija, móvil o portátil, también una aspersión portátil, que pudiera ser cañones, aunque también hay cañones fijos. Y la parte de microirrigación, que algunos lo clasifican en dos tipos, microaspersión y goteo. Y en la parte de no presurizados, o que trabajan bajo la presión atmosférica, estamos hablando de sistemas de riego por gravedad, superficial o rodado. Estos dos vimos que estaremos hablando de inundación total, que serían melgas y bordos, y una inundación parcial que sería surcos, y una subsuperficial que tiene que ver con el jugar o mover ese nivel freático a través de válvulas que permiten controlar dónde queremos tener el nivel freático que se encuentra bajo la zona de raíces, ¿no? Podemos subirlo, alejarlo de la zona de raíces o acercarlo a la zona de raíces. Bueno, en esta parte tiene que ver en presurizados y no presurizados, cuál sería la presión ya en el punto de emisión o de aplicación. Hay una parte intermedia que tiene que ver es cómo llega el agua a mi cabecera de parcela, ¿no? Entonces puede haber algún tipo de inundación de riego por melgas o por bordos o por surcos que requieran presión, ¿no? Una baja presión. Y en este caso, serían los riegos por pulsos o por compuertas. Hasta al final, en este riego por pulsos o compuertas tenemos tubería que puede estar enterrada sobre la superficie, que tiene pequeñas compuertas y donde cada compuerta aplica a un surco, ¿no? También podemos tener algún válvulas, sería por ejemplo una válvula alfalfera, que le llaman, porque se ocupó sobre todo en alfalfa. Y aquí la idea sería pues se tiene varias de ese tipo de válvulas en melgas, en campos de forraje, sobre todo en este caso sería alfalfa, y pues que están presurizados a una baja presión, donde el agua sale. Entonces uno abre o cerrar la válvula y depende de la apertura es el gasto de aplicación, ¿no? Entonces ese sería, en sí se requiere presión, pero en sí el punto al momento que se aplica pues ya es por la presión, llega con la presión atmosférica, ¿no? Que se tiene, ¿no? O algunos también, no, pues se puede, algunas válvulas son como codos, también podemos regar o conectar aquí una tubería de multicompuertas. Hay una versión también que le llaman
riego californiano, que usó hace muchos años en California y que todavía se usa en algunas partes, sobre todo de Sudamérica, por ejemplo, he visto en Chile, donde son unas válvulas, si quieren, casi como tipo alfolferas, pero que tienen varias compuertas y que puede uno regar varios surcos a la vez. Entonces uno puede, también tienen baja presión para operar y puede regar, ¿no? O otra también es ese tipo de válvulas, se dije, tipo ser de gran gasto, donde al aplicar grandes volúmenes avanza muy rápido y fácilmente se puede cubrir una melga, un bordo, esto sobre todo en frutales. Esa sería otra alternativa de válvulas que están a baja presión y que proporcionan grandes gastos, ¿no? Entonces, podemos ver esta primera clasificación, yo creo que es la que más se usa o más se habla de los 4 grupos: presión, microirrigación, superficial y subsuperficial, que serían los grandes sistemas que realmente vemos. Y hay algunas mezclas o combinaciones que son muy útiles, ¿no? En esta primera clasificación. Bueno, la otra, aquí no nos vamos a meter en esta primera parte de este video a la parte ya de invernaderos o agricultura protegida. Hay una clasificación importante de los sistemas de riego, en cierta forma, que tienen que ver con el medio de cultivo, ¿no? Y aquí el medio de cultivo es ya sea el material sólido, gaseoso o acuoso, donde van a estar las raíces, ¿no? O sea, y las raíces están en suelo, están en sustrato, están en agua o están prácticamente en el aire, ¿no? Aquí podemos tener. Y hay varias técnicas, de hecho, cuando es agua le llamamos hidroponía, cuando es suelo, pues finalmente le podemos llamar sueloponía. Cuando tenemos su sustrato, pudiera ser un poco más de semihidroponía, porque finalmente si la definición de hidroponía es suelos que, digo, el sistema de cultivo cuando no hay suelo. Entonces, pues podría ser, esa sería la parte de un sustrato y en el aire. O sea, generalmente tenemos las raíces en el aire, generalmente están cubiertas, oscuras, y finalmente lanzan en ciertos momentos, atomizaciones o nebulizaciones, ¿no? Para que las raíces se absorban con cierta frecuencia. Y aquí, bueno, yo creo que es una parte interesante, el sistema de riego, algo que nos interesa más sería para suelo, ¿sí? Un poco más sustrato, no vamos a hablar la parte de hidroponía o aeroponía, que sería otro sistemas interesantes a cubrir posteriormente en otros videos, ¿no? Vemos, es interesante aquí este medio, por ejemplo, el soporte. O sea, finalmente el agua como soporte de raíz o del cultivo es muy malo. Eh, el suelo finalmente es un buen medio de soporte de las raíces del suelo, es muy bueno como medio de soporte. O el sustrato, un sustrato también es bueno el soporte. Y el aire es muy malo, ¿no? O sea, tenemos que ayudarle para la planta mantenerla en posición vertical. En la parte de intercambio de gases, finalmente si tenemos el agua, es muy malo el agua como medio para intercambiar gases entre el agua y la atmósfera. El suelo también en cierta forma, hay problemas. El sustrato es mejor, porque tiene gran cantidad de porosidad, y aquí, bueno, va a depender también de la porosidad. En el raíz es muy excelente, o sea, prácticamente las raíces tienen acceso a oxígeno, ¿sí? Muy fácilmente en el sustrato, y en el agua y en el suelo, pues finalmente también tenemos problemas para buen desarrollo de las raíces. En la parte de retención de humedad, pues el agua pues sería prácticamente el mejor medio para que las raíces estén en contacto con agua y con nutrientes. En el suelo, pues sería bueno.
En el sustrato es malo porque generalmente tenemos poros muy grandes y fácilmente se drenan, ¿no? Entonces hay que estar regando continuamente. Y en el aire, pues también es, para retención de humedad, pues, sería muy malo, ¿no? Entonces tenemos que estar regando mucho, muy, muy frecuente en el aire. En la parte de nutrientes, pues en el agua, la parte hidroponía, la ventaja que tiene, tenemos fertilizantes solubles, son excelente. El suelo es bueno. En el sustrato es malo porque también es muy fácilmente se pueden drenar. Y en el aire también no hay capacidad del aire para mantener eh, nutrientes, por eso tenemos que estar nebulizando o esprejando con mucha frecuencia las raíces, ¿no? Y el oxígeno, bueno, que tiene que ver cuánto oxígeno tenemos, pues en el agua vimos que es malo, en el suelo, en el sustrato es mejor y en el aire es mucho mejor. Entonces, el sistema de riego también va a depender mucho cuál es el medio de cultivo. En esta nos vamos a hablar las clasificaciones más hacia el suelo y en menor grado hacia el sustrato. Una forma también de clasificar pues va a depender dónde está la localización de la emisión o de la aplicación a la zona radical. Pudiera ser por abajo de la zona o sea, por abajo o directamente en la zona de raíz. Estamos aplicando el agua por abajo de la superficie a una profundidad donde directamente podemos llegar a la zona de raíces directamente, ya sea jugando con nivel freático o a través de líneas de goteros enterrados, ¿no? O alguna forma de poder llegar el agua a la zona de raíces. En la parte superficial, pues podemos ver que sería a través de una inundación total sobre la superficie, por desnivel. Aprovechamos la fuerza de gravedad para avanzar de la parte de más alta a la parte más baja. En surcos sería también superficial. O los mismos goteros, la ventaja que aquí tenemos los goteros, pueden ser superficiales, subsuperficiales serios. El sistema que puede uno aplicarlo por arriba de la superficie, sobre o bajo la superficie, pues sería la parte de goteros, ¿no? Y la parte aérea pues sería la aspersión, la microaspersión y también los mismos goteros. Entonces, es otra clasificación de mis sistemas de aplicación del riego, ¿no? Una más que tiene que ver con la presión, o sea, ¿cuál es la cantidad de presión requerida para operar el emisor o hidrante en la parcela? Necesitamos operar para que el hidrante pueda aplicar agua en la parcela. Y aquí pues tenemos en cierta forma una presión atmosférica, hablamos de irrigación, inundación o surcos, ¿sí? Prácticamente no usamos una presión artificial, a menos de que puede ser que en el nivel freático pudiéramos forzar para extraer el agua, pero en general juegan con la misma presión atmosférica que se tiene. Hablamos también de la que se requiere entre pues, el punto 1 o punto 2 kilogramos, una presión de punto 1 punto 2 kilogramos por metro cuadrado para poder operar los hidrantes por multicompuertas o por válvulas para que puedan operar. Eso también sería otra y en este caso sería una parte especial, ¿no? O sea, las válvulas para aplicar riego por inundación o por surcos, pues, o aún el riego de subirrigación puede requerir alguna presión pequeña, de baja presión, ¿no? En otro lado, pues también tenemos ya la alta y media presión. La aspersión, pues, estamos hablando de una alta presión que se requiere entre 2 a 7 kilogramos por metro cuadrado. Un kilo, estamos hablando cerca de un bar, aquí están las unidades, para que los que se acuerdan, kilogramos por metro cuadrado, estamos hablando de cerca de un bar, o 14, punto 22, o una carga de 10 metros de agua, columna de agua, o 98 kilopascal. Entonces, hablamos siempre de 2 a 7 kilos, referidos como kilogramos por metro cuadrado. La aspersión, alta presión, va dependiendo de los cañones, pues estamos hablando, requieren más alta presión. Y ya a medida que tenemos aspersores de muy baja presión, de baja presión, pero en este rango andan. Y en irrigación, pues tenemos los microaspersores de 1.3 a 2.5 en el rango, la mayoría.
en goteo de 0.5 a 1.3. Y otro también hay mangueras de exudación que requieren menos de 5 kilos, ¿no? El riego por exudación es, tenemos mangueras porosas y que al estar bajo presión emiten o sale el agua por como si fuera un exudado en la parte de agua que está a través de medio poroso, ¿no? Entonces, podemos ver entonces que tenemos alta, media, baja y presión atmosférica, ¿no? Que es para operar el emisor, el punto de donde se aplica o el hidrante a nivel de parcela, ¿no? Bueno, aquí la parte es interesante, esta clasificación, y también es muy útil para saber costos, para saber operación, y tiene sus ventajas y desventajas que después verán en otro video. Otra clasificación es por la frecuencia con que se puede aplicar riego a través de los sistemas. Entonces hay sistemas que permiten aplicar el agua con baja frecuencia. Estamos hablando de riego por surcos, por melgas, el superficial. De una frecuencia media, que estamos hablando en sí la aspersión, y una alta frecuencia, que es la parte de microirrigación, la parte de aspersión, goteo o exudación. Bien, vamos a ver un poco por qué eso de alta frecuencia. Tenemos aquí la curva de la planta, lo que la planta requiere. ¿Sí? O sea, esa es mi curva, ¿no? A medida que es la curva de la transpiración, requerimientos hídricos acumulados. Llega un momento dado que se requiere entre mayor pendiente, y entonces sería poca agua, mucha, y poca agua, poco a poco. Entonces, a medida que aplicamos riego de baja frecuencia, de alta frecuencia, o sea, poca lámina, pero muy frecuente, pues nos vamos ubicando mejor con la curva, ¿no? Entonces, son riegos pequeños del orden de 1 centímetro, menos de 1 centímetro realmente, de 5, 10, o sea, aplicar en forma diaria, ¿sí? O cuando mucho cada 3 días, o al inicio cada 5. Y pues en su pico pues tenemos que aplicarlo diario o diariamente, o varios riegos durante el día, ¿no? Esa sería la parte de riego de alta frecuencia. Entonces aquí el intervalo de riego, estamos hablando, al principio pueden ser 3, 4, cada 4 días, bajamos a 2, y en el pico pues cada día, ¿no? O aún puede ser varios riegos por día, ¿no? En el riego de frecuencia media, que en las partes de dispersión, en este caso ya el suelo ya funciona como almacenamiento de humedad, y ya podemos tener intervalos cada 7 días, del orden de 7 días, ¿no? Estamos hablando de láminas ya de más de cerca de 1 pulgada, estamos hablando de 25, 30 milímetros. En este caso, entonces, eso con esa, en el pico, cuando está la máxima demanda, estamos intervalando riego de posiblemente una semana, del orden de una semana, ¿no? ¿Sí? Y bajo frecuencia, en este caso sería la gravedad, y el riego por gravedad, por superficial rodada, como el surcos o melgas. Y aquí tiene que ver cuántos, el intervalo de riego, ¿no? Entonces, el intervalo de riego en surcos o melgas, pues finalmente, por ejemplo, en surcos, pues aplicar riegos con unas láminas netas de 50 milímetros, 5 centímetros, son ineficientes. Tenemos que aplicar más allá de 8 o 10 centímetros, ¿sí? De 8 a 10 centímetros. Y eso pues los hacen que dependa mucho del tipo de suelo, ¿no? O sea, el suelo aquí sí funciona como un almacenamiento de humedad, y por ejemplo estamos hablando de
por ejemplo, en un suelo franco arcilloso o en maíz, podríamos tener el primer riego, damos un riego de siembra, presiembra, puede ser de unos, estamos hablando de 25, 30, casi bueno, lo más fuerte, lámina neta. Es un riego realmente pesado, ¿sí? Riego pesado, estamos hablando ya de unos 40, 30, dependiendo ahí casi de centímetros, ¿no? De lámina bruta, lámina neta puede ser de unos 10 de una lámina neta de 10 a 15 centímetros, ¿no? Y con ese riego que regamos toda la profundidad de mojado de la zona de raíces, pues estamos hablando de el maíz, por ejemplo, 40, 50, 60 días, ¿no? El primer riego, ¿no? Posteriormente los riegos ya lamineta, estamos hablando de 8 centímetros, y ya en esta forma nos vamos, se aplican 1, 2, 3, 4, que están hablando de 5 riegos, y el pico, el intervalo de riego pico, por ejemplo, en riego por gravedad de maíz, pues el primer riego podría ser, ¿qué? 50 días, 60, y en el intervalo, estamos hablando de 15 días, 20 días, no sé, promedio unos 15 días, ¿no? Entonces podemos ver cómo de riego por gravedad podemos aplicar un intervalo de 50 días el primero, y ya en el pico estamos hablando de 15 días, ¿no? Cuando aquí estamos hablando de una semana, hablando de 7 a 10 días, en el pico aquí estamos hablando de lo doble, ¿no? Y aquí pues prácticamente de forma diaria, ¿no? Entonces otra forma de clasificar los sistemas de riego es la facilidad para aplicar altas o bajas, o limitaciones para aplicar altas frecuencias de riego, ¿no? Y bueno, la otra clasificación interesante es las líneas regantes. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, si la línea regante está fija, o sea, por ejemplo, un surco prácticamente se permanece fija todo el tiempo, sería en una línea regante fija. En otro caso, por ejemplo, también en aspersión son puntos que tenemos fijos, que está enterrada y realmente salen los emisores, los dispersores. O también pueden ser portátiles, o sea, tenemos que mover la tubería, riego por riego. Ese sería portátil, o a través de ruedas, un motorcito. Entonces lo vamos ubicando lateral portátil en forma mecanizada en varias posiciones. También sería una línea regante portátil. Aquí sería un cañón también portátil. ¿Se ven? Aquí es un portátil, o sea, lo ponemos un cañón en una posición, regamos en forma circular. Sería también una línea regante con un punto fijo. O la otra cosa es que también se va moviendo, ¿no? Aquí es en lugar de tener un punto fijo, este cañón pues se va a través de tubería, se va moviendo poco a poco de un punto inicial y vamos regando, ¿no? A través de un carrete aquí que se va enrollando, ¿no? Por otro lado tenemos otros móviles que serían un pivote central, donde tenemos un lateral que se está moviendo en forma circular, o un movimiento frontal, que es un lateral que se está moviendo y que en algún extremo toma agua y se va moviendo, ¿no? Ese sería también otro lateral, algún lateral móvil, ¿no? Entonces la clasificación de las líneas regantes puede ser fijas, portátiles o móviles, ¿no? Y bueno, ahora dejamos al maestro de ingeniería Sergio Iván Jiménez para que continúe con la segunda parte de este video. Pues muchas gracias y hasta pronto. Siguiendo con el tema, vamos a abordar la clasificación por el costo de instalación. Dar cifras en este tipo de clasificación es un poco complicada porque nosotros podemos abaratar
o encarecer un tipo de sistema de aplicación del riego en base a diversos factores, principalmente a lo que diga el productor, pero también hay factores como forma y pendiente del terreno. Podemos encontrar formas muy irregulares o formas muy regulares o pendientes del terreno muy pronunciadas, en donde, por ejemplo, para riego localizado únicamente podemos, la dirección de las líneas regantes se pueden ubicar de un solo sentido. El caudal disponible, básicamente que nos define cuánta superficie se riega al mismo tiempo, pues nos va a definir qué densidad de válvulas vamos a tener por unidad de superficie, válvula de seccionamiento. En válvulas de diámetro pequeño, pues el costo no se incrementa mucho, pero en válvulas de diámetro más grande es donde se sienten más los costos. La ubicación de la fuente de abastecimiento, podemos encontrar fuentes de abastecimiento que están muy retirados, generalmente se dan cuando se extrae, cuando la fuente es un río, o lo ideal es que la fuente estuviera dentro de la parcela misma, o el tipo de material, puede ser el calibre de la cintilla, puede ser en aspersión, si nosotros ponemos accesorios de aluminio o de fierro, todo eso va a ir mermando en los costos de instalación del sistema. Fuente de energía, si está muy retirado la energía eléctrica, entonces nosotros podemos optar en usar energía solar, lo cual va a encarecer un poco más el sistema de riego. Y también depende mucho del diseño del sistema de riego propio, aunque nosotros lo que buscamos es optimizar y tratar de reducir los costos de instalación para una parcela específica. Por tanto, es un poco complicado dar cifras y entonces nos limitamos únicamente a clasificarlos en baja, media y alta los costos de instalación, donde lo de baja podemos clasificar a lo superficial, lo de media en aspersión móvil, aspersión fija, alta, cañones, microaspersión, goteo y subirrigación. En la parte de abajo tenemos una tabla de la FAO donde nos muestra que el porcentaje total de superficie por riego por superficie en el 2012 era del 86%, el riego por aspersión 11% y el riego localizado 3%. En México más o menos el riego por superficie ronda como del 90%. Aquí hay algo muy característico porque se asocia mucho el precio con la eficiencia. Si se dan cuenta, el precio por el riego por superficie trae una sola S, el riego por aspersión es de costo medio y el riego localizado es costo alto, donde su eficiencia también es alto. El riego por aspersión es medio, su eficiencia, y el riego por superficie, su eficiencia es bajo. La eficiencia pues no solo va a depender del tipo de sistema, depende de muchos otros factores igual, que tal vez lo abordaremos en otros videos. El otro tipo de clasificación sería por el costo operación. Esto igual es un poco complicado porque es algo multifactorial y podemos clasificarlo únicamente en bajo, medio y alto, donde bajo podemos encontrar gravedad, subirrigación, medio goteo, microaspersión, aspersión, alto aspersión móvil, cañones. Estos costos están influenciados por muchas variables. Uno puede ser el nivel de tecnificación del riego, puede ser que entre más tecnificado los costos de operación a lo mejor se reduzcan, o sin embargo, si la tecnología requiere de muchos costos de mantenimiento, pues puede que tal vez se incrementen los costos de la energía. Los costos de la energía también es otro factor importante. Las características y distancia de la fuente de abastecimiento, cuánto me tardo o cuánto tiempo tengo que invertir para ir a prender la bomba hasta la fuente de abastecimiento, los componentes instalados, tipo de bomba, si la bomba es nueva, necesita rehabilitación o necesita una modernización de la bomba, los diámetros de las tuberías, si son diámetros pequeños, diámetros grandes, tipos de emisores, podemos encontrar emisores que tal vez se tienen que reemplazar cada cierto tiempo, o cintillas de bajo calibre que duran para un ciclo. Calidad de los materiales instalados. Si los materiales pueden ser, por ejemplo, en válvulas de seccionamiento podemos ocupar válvulas las plazón o las válvulas bola. Unas tal vez duren más, otras duren menos. Entonces, en base a eso nos va a ir mermando nuestros costos de operación. Del diseño del sistema de riego propio, si nosotros dejamos que las secciones de riego que se riegan al mismo tiempo están juntas o están separadas, los componentes del sistema de riego, si requiere fertirrigación, automatización, medición y control, todo eso nos van a ir mermando. El acceso y topografía del terreno, si en una distancia de 1 kilómetro nos tardamos 10 minutos o 20 minutos, entonces todo eso nos va generando los costos de operación, por lo tal es un poco complicado, pero más o menos estamos dando aquí las variables más importantes. Otros tipos de clasificaciones que podemos encontrar puede ser por el tipo regadera, que puede ser tierra revestida, entubada, que se da más en el riego por superficie, por el origen de la fuente de abastecimiento, superficiales, que pueden ser presas de almacenamiento, presas derivadoras, bombeo de corriente,
las subterráneas, pozos profundos, manantiales, pozos someros, donde el nivel del agua está más cercano a la superficie, o los especiales, que pueden ser sistemas con aguas residuales, retorno riego, agua de drenaje. Otro tipo de clasificación general, que son clasificaciones más generales, es por la calidad del agua para riego en función de los parámetros, como conductividad eléctrica o sales totales, relación de absorción de sodio, aniones y cationes presentes, carbonato de sodio residual, porcentaje de sodio soluble. El otro puede ser por el tipo de fuente de energía del motor de la bomba, energía fósil, eléctrica, solar. En general, nosotros podemos tomar una variable que tienen en común diversos sistemas de aplicación del riego y podemos agrupar tomando en cuenta esa variable. Como consideraciones generales, hasta aquí hemos abordado algunos tipos de clasificación que se reportan en la literatura, y como consideraciones generales vamos a decir que, contrariamente a la creencia popular, no existe el mejor sistema de aplicación del riego. Muchas veces creemos que el mejor sistema de aplicación del riego se asocia al que tiene mejor eficiencia. Sin embargo, no es así. Puede que para una cierta zona o para un cierto cultivo el riego por gravedad sea mejor que el goteo, o en otro puede que el goteo sea mejor que el por gravedad para el mismo cultivo, o puede que el riego por aspersión sea mejor que el goteo. En fin, hay muchas variables y depende básicamente de las características locales, como cultivo, suelo, localización, agua, clima, manejo y sobre todo los costos. En la práctica, en cada región agrícola se aplican uno o dos métodos de riegos primarios que han demostrado ser exitosos por cultivo. Comúnmente lo que se hace es que un usuario adopta un sistema de riego en una zona y después ve que funciona, que les da buenos resultados, entonces otros usuarios van adoptando ese mismo sistema, y al final pues ya se adopta en toda la zona de riego ese tipo de sistema porque se ve que ha funcionado para ese cultivo. Por ejemplo, un ejemplo aquí general es: para uniformizar el riego en cultivos densos como la alfalfa, se podría aplicar el primer riego por gravedad o aspersión, y los demás pues ya sería por microirrigación. Bueno, hasta acá hemos abordado un poco sobre la clasificación de los sistemas de aplicación del riego. Este video pues básicamente pretende brindarnos una idea general de los tipos de sistemas de aplicación de riego y cómo nosotros podemos clasificarlos en base a una característica general en común que tienen estos tipos de sistemas. Pues básicamente eso sería toda mi participación. Pues muchas gracias.